Ahí está. Bueno, ahí se ve bien la presentación, ¿no? Denme un ok nada más para... Sí, se ve bien. Buenísimo, gracias. Bueno, vamos a hablar de esto que empezaron a comentar Jorge en la última práctica. Ahora le vamos a dar un poquito más de marco con todo, pero era importante que primero lo vean ahí y cómo se va a implementar directamente. Ahora vamos a seguir un poquito por ese mismo lado y además tratando de enfatizar en algunos conceptos. Entonces, vamos a hablar de tipos abstractos de datos, que es, a ver, yo les dije, hay un gran tema de la materia que es complejidad. Otro gran tema es tipos abstractos de datos, o tipos de datos abstractos, o abstractos tipos de datos, no sé, cualquier tipo de permutación de las palabras creo que es válida, ¿sí? Entonces, y donde la palabra más importante es la tercera en realidad, la de abstractos, ¿sí? Y bueno, ¿cómo vamos a hacer para implementarlos? Este es nuestro otro gran tema de la materia, ¿sí? Tenemos los TDAs y complejidad. Complejidad va a ser el que nos guíe al definir cómo van a ser los TDAs. Va a ser el que nos diga, esta es una buena implementación, esta es una mala implementación, o esta es una buena implementación en estas condiciones, o esta es una implementación que me sirve más para estas otras condiciones, ¿sí? Entonces, esos son nuestros dos grandes temas que, de vuelta, no nos van a dejar más desde acá en adelante. Donde obviamente vamos a ver algoritmos usando o sobre estas estructuras o tipos de datos, ¿sí? Que además sirven para construir cosas más grandes. Por eso, o sea, esta materia es completamente de base para todo lo que siga de acá en adelante y entonces vamos a estar muy en bajo nivel en este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es un TDA? Y me interesa que ustedes me digan qué es lo que les quedó de la clase con Jorge. ¿Puedo decir? Sí, sí. A mí me quedó que es la forma en la que se aplican procedimientos generando nuevos datos. Por ejemplo, creo que una comparación válida es la de las listas en Python, por ejemplo, que nosotros las usamos como si fueran un dato, el dato list, pero no sabemos al fin y al cabo bien cómo se implementan, cómo las implementa el lenguaje, ¿no? Y bueno, la implementación de ese lenguaje sería el tipo abstracto de dato, ¿no? Bien, Augusto dice, creamos un nuevo tipo de dato, el cual lo usamos, ¿sí? Ahora voy a tratar de especificar un poco más ¿Yo un poco puedo decir también o...? Sí, 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 sí. Yo lo que lo entendí que es tipo una forma de llevar, digamos, cosas o acciones que están, digamos, en la vida diaria, como puede ser, digamos, el primer ejemplo que dio, que es el más simple, entender una puerta o conceptos de cosas concretas de la realidad, a llevarlas a cómo funcionan por medio, proceduralmente, supongo que es la palabra, en una computadora. Es como agarrar algo concreto o alguna acción que, digamos, es abstracta, uno, digamos, no la ve específicamente, y, digamos, implementarla o aplicarla, digamos, en el idioma de la computadora, de la programación, para, digamos, mostrar qué puede o no puede hacer. Bien. Estamos agarrando cosas que son realmente importantes en este concepto, que es, Augusto por un lado decía, ok, tengo un nuevo tipo de datos con el cual puedo hacer cosas y no sé cómo está hecho por dentro. Nunca me lo pregunté, ¿sí? Por el otro lado, Tobías dice, podemos agarrar algo de la vida real y llevarlo a la computadora, digamos, y hacer cosas con eso. Es básicamente el concepto de modelar, que es un concepto un poco más fuerte todavía, que incluso se escapa un poco de la materia, porque lo van a ver aún más después en algoritmos 3, porque se van a meter aún más a fondo con esto, que es con el tema de la modelación, que es, yo agarro algo de la vida real y yo lo modelo, pero nada más las partes que a mí me importan para mi problema en particular, porque la puerta en su momento estaba modelada como está abierta y cerrada. Material con el que está hecho, qué tipo de picaporte tiene, esas cosas no me importaban en este modelo, pero en otro modelo me puede importar. Y todo eso tiene que ver con cómo modelo el tipo abstracto de dato, o tipo de dato abstracto, como sea, ¿sí? Y de esto me quiero llevar dos cosas. La primera, Augusto en algún punto decía, no sé cómo está hecho.
eso es importantísimo, no solo no sé, quiero que se les grabe en la cabeza, no me importa cómo está hecho. ¿Sí? No nos importa. De este lado, cuando yo lo estoy usando, no me importa cómo está hecho. Incluso aunque lo haya hecho yo. Lo único que me importa es qué es lo que hace, qué es lo que hace, qué es lo que modela, ¿sí? Y para eso, muy importante, otra cosa que es, ¿cómo puedo yo accionar? O sea, yo tengo el tipo de dato. Ok, buenísimo. ¿Cómo hago yo para operarlo, si dado que no sé cómo está hecho por dentro? ¿Cómo hago para operarlo? ¿A través de qué? En el caso de las estructuras, por ejemplo, de las primitivas. Sí, es en general esto, ¿sí? Olvídense ahora de C, porque todavía no llegué a C. En algún momento voy a empezar a hablar un poquito de C y cómo los requerimientos que necesitamos para estas cosas en C nos implican otras. Que en realidad nos implican en todos los lenguajes, solo que en C es muy explícito. En todos los lenguajes vale lo mismo que voy a estar explicando. Y bien, como dice Tobías, vamos a acceder a través de las primitivas. No tenemos otra forma, ¿sí? Porque no somos nosotros quienes saben cómo está implementado por dentro, así que no podemos actuar sobre sus campos internos, si es que tiene. Entonces, vamos a ir de a poquito. Tenemos una estructura o tipo de dato, como querramos llamarle, ¿sí? Esto es válido de vuelta para cualquier lenguaje, que modela algo, ¿sí? Nosotros podemos diferenciar entre dos tipos de cosas, ¿sí? Estructuras de datos son las cosas más básicas que vamos a estar viendo y que es en lo que más nos vamos a enfocar, que son las que hacen unas determinadas tipos de cosas, ¿sí? Pilas, colas, listas, diccionarios más adelante, ¿sí? Y otros tipos de estructuras más, ¿sí? Eso es lo que se llama propia estrictamente estructura de datos, pero también podemos hablar de lo que es algo un poco más general, que son cosas más, como dijo Tobías, de la vida cotidiana. Podemos hablar de, no sé, una calefacción, un celular, lo que sea. Y podemos modelarlo usando también otras estructuras o tipos de datos, como queramos decirle, ¿sí? Entonces, ese algo tiene que tener un comportamiento. Y ese comportamiento tiene que estar modelado a través de sus primitivas, ¿sí? Si alguien viene y me dice, che, yo en realidad necesito, esto va a ser algo típico que les va a surgir, probablemente, o sea, hoy en la práctica les van a presentar TDA pila, ¿sí? O sea, que es el siguiente que tienen que implementar. Y lo que surge es que adentro de la pila van a tener un campo que se llama largo cantidad, no me acuerdo ahora exactamente, pongamos que se llama cantidad. Y no hay ninguna primitiva que nos permita obtenerlo. Entonces ustedes vienen a veces y dicen, che, pero yo quiero saber cuál es la cantidad. ¿Por qué? Eso no tiene nada que ver con el comportamiento realmente que queremos tener. No hay ningún tipo de relación. ¿Sí? Es algo interno. E incluso en otras implementaciones puede ser que ni siquiera existan esos. Y eso lo vamos a ver la clase que viene el lunes. ¿Sí? Entonces, lo que importa es qué comportamiento tiene ese algo. Y a partir de qué comportamiento tiene, después vemos cómo lo modelamos internamente y etcétera. Sí, pero lo primero que se define es, ok, yo quiero una estructura que se comporte de esta forma, que modele tal cosa. Después viene la implementación interna. ¿Sí? Porque si después, a partir de la implementación interna, modificamos las primitivas, significa que hay algo que no está muy bien definido ahí, deberemos parar y decir, paremos un momento la pelota, no sé qué miércoles estoy haciendo en realidad. ¿Sí? Entonces, eso es algo para empezar. Entonces, casi siempre, y en realidad para esta materia, la respuesta es siempre, tiene que tener estado. O sea, algo que vaya acumulando la sucesión de llamados a las primitivas. Esto no es siempre cierto, porque hay estructuras de datos que no tienen estado, ¿sí? No vamos a ver en esta materia de eso, no vamos a ahondar demasiado. En algunos casos vamos a dar como, bueno, simplemente lo podemos mencionar y quedamos más o menos de acuerdo que se puede hacer. Es algo en lo que se puede ahondar mucho más por ejemplo, en teoría del lenguaje. Es una materia optativa donde pueden ver un poquito de eso porque en algunos otros, más que nada paradigmas de programación, tiene más sentido implementar cosas de esta forma, ¿sí? Por ahora simplemente sepan, vamos a tener un estado que nos ayude con este comportamiento, pero hay casos que van a quedar afuera de esto y no tiene nada de malo. Solo es otra forma de modelar estas cosas. Y bueno, y esto es muy importante. La letra más importante de estas tres es la tercera, de como lo tengo escrito yo, ¿no? ¿Sí? La A de abstracto. Es muy importante, porque es lo que nos permite, ¿sí? Poder separar ciertas cosas, poder laburar de otra forma. Poder que ustedes, a ver, mejor
vamos a empezar de a poquito, ¿sí? Abstracción, ¿sí? ¿Por qué nos importa? ¿Sí? Nos permite separar incumbencias, nos permite enfocarnos mejor. Ejemplo número 1, aquellos que cursaron algoritmos 1 y usaron Python, ¿sí? 3 de los 5 cursos. ¿Qué sucede? Ustedes van y usan un montón de cosas, listas, diccionarios y un montón de otras yerbas, sin tener idea de cómo están implementadas por dentro. Entonces, simplemente van y las usan, sabiendo que en algoritmos 2 se ven y se ven en profundidad, después cómo se hacen, ¿sí? Entonces, el chiste de todo esto es, ok, yo puedo abstraerme de cómo está hecho por dentro y aún así usarlo. Y con esto voy a construir cosas más grandes. En el caso particular de algoritmos 1, el objetivo de todo eso es, ok, olvídate de cómo está hecho por dentro. Ahora enfoquémonos en que aprendas a programar de esta cierta forma, estructurada, usando estas estructuras, bla, 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 bla. ¿Sí? Y está bien, y ese es el objetivo que, por lo menos, en ese paradigma de enseñanza se tiene, que es el top-down. ¿Sí? Empezamos de muy alto nivel y vamos bajando. El otro es al revés, es bottom-up, que es empezando muy abajo y yendo para arriba. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos permite. De vuelta, aquellos que lo hayan visto en algoritmos 1 pueden empezar de a poquito a empezar a notar, bueno, yo en realidad cuando tenía una lista tenía un puntero, una lista que no sé qué, les empiezan a caer fichas, ¿sí? Y ese es el objetivo también de todo esto, ¿sí? Entonces, mantener código, ¿sí? Si yo trabajo solamente a través de las primitivas y no me cambian las primitivas ni cómo funciona, por más que me cambien la implementación, todo se mantiene bien, ¿sí? Entonces, ya sea si hago un cambio muy grande o un cambio muy chico en la implementación, a quienes lo usan no les importa. Mientras, obviamente, yo cumpla con las precondiciones. Yo no tengo que cumplir las precondiciones, yo tengo que cumplir las postcondiciones. O sea, yo tengo que dar lo que me piden, lo que yo prometí, ¿sí? En la complejidad que yo digo que lo doy, etcétera, ¿sí? Y todo eso es muy importante. Y también poder mantener esta abstracción es lo que a nosotros nos permite hacer pruebas, por ejemplo. Porque nosotros tenemos las pruebas hechas, no para ustedes este cuatrimestre en particular, las tenemos hechas desde hace un montón. Y son las mismas pruebas. ¿Cómo podemos probarles a todos ustedes las mismas, o sea, usando el mismo set de pruebas, cómo podemos probarles a todos? Y bueno, porque justamente tenemos una interfaz, unas primitivas estandarizadas y todos cumplen con eso. Si nosotros no le dijéramos eso, ustedes tendrían que adivinar, o en el peor de los casos, es nuestra culpa y perdemos nosotros, ¿sí? Eso para empezar, ¿sí? Espero que más o menos eso les quede. Obviamente, cuando de repente tenemos que hacer un cambio nosotros, porque decimos cambiar una interfaz por la razón que fuere, tenemos que ir y cambiar nuestras pruebas. Pero ahí y tenemos que justificárnoslo seriamente porque estamos haciendo eso. No es un cambio menor. Por eso, si nosotros decidimos cambiar nuestra solución porque nos pintó, fácil. Cambiar el punto H, por ejemplo, un poco más difícil. ¿Sí? Y bueno, esto te permite reutilizar, bueno, ya lo van a ir viendo en un montón de lugares, ¿sí? Porque lo uso en un lado, lo uso en el otro, no tengo ningún problema porque la implementación no es lo que me cambia, ¿sí? Entonces, ¿sí? Lo importante es este contrato que hacemos, que es, ok, vos me das algo que cumple estas condiciones, yo hago que esto se comporte de tal forma. O yo te devuelvo tal dato, el último que me guardaste, yo te lo devuelvo ese, o el primero que me guardaste, ¿sí? Y lo voy a hacer en tal complejidad. O sea, si vos te ponés a medir la complejidad, va a dar esto que yo te digo. Como, bueno, ok. ¿Sí? Entonces, espero que les quede bien claro esto. Está mal. Completamente mal acceder a los componentes, campos, atributos internos de un TDA. Está mal. O sea, afuera, sí, afuera. ¿Sí? Recuerden, nosotros vamos a usar dos palabras claves para diferenciar bien el contexto en el que estamos. ¿Sí? Si nosotros estamos diciendo implementar una primitiva, ahí están del lado de quien implementa, y como están del lado de quien implementa, pueden ustedes ir y tocar la estructura porque están de ese lado, es el lugar correcto para hacerlo. Ahora, si están del otro lado, del lado de quien usa, y ahora voy a empezar a usar nombres un poco más amigables, ¿no? No pueden acceder, porque justamente estaríamos violando el concepto de abstracción y todas las ventajas que dijimos arriba, ¿sí? Está mal conceptualmente.
puede estar todo el ejercicio bien hecho, bien planteado, bien la complejidad, etcétera, hicieron esto mal el ejercicio, fin. Para ese caso, cuando estamos afuera, que le decimos función, hacer una función que recibe una pila, que recibe una lista, que recibe un vector dinámico, no sé, lo que fuere, ok, ahí solamente pueden usar primitivas. Del otro lado, ¿sí? Del lado de quien implementa, también pueden usar primitivas, no es que solamente las pueden usar del lado de afuera, ¿no? Pueden usar primitivas también del lado de adentro. Pero que esto se les vaya grabando en la cabeza, ¿sí? Nosotros en general ponemos en negrita la palabra función o primitiva en el ejercicio que tenga que ver con esto, ¿sí? Así que bueno, ¿alguna duda con esto? Yo tengo una duda. Sí, Entonces, decime. cuando pues yo tuve Python el cuatrimestre pasado, entonces siempre que estuvimos trabajando con listas, diccionarios y todo eso, estuvimos usando TDAs que están, digamos, preseteados en Python. Exactamente, sí, todas esas cosas alguien las tuvo que implementar. Jorge Python seguramente lo tuvo que implementar y bueno, lo hizo tal vez hiper optimizado de unas maneras que en esta materia tal vez ni veamos, pero no nos importa, o sea, nosotros podemos implementar el nuestro si queremos. Claro, pero el punto es eso, que son TDAs que se ¿Sí? crearon y están tipo aplicados ahí. Conceptualmente sí, es esa la idea. Después puede estar implementados de otra forma, usando otros conceptos, pero sí, es esa la idea. Sí. Ah, gracias. Una pregunta, ¿los TDAs pueden tener funciones que no se puedan acceder desde afuera? ¿Que solo los use el TDA adentro? Sí, esos serían funciones auxiliares. O sea, ahí queda medio gris si lo llamamos funciones o primitivas. Yo creo que lo llamaría. Queda medio gris y ahí lo llamo función o primitiva, o sea, ese término, porque primitiva en realidad nada más sería cómo accede el usuario, así que no tendría mucho sentido. Pero bueno, o sea, si le decimos función auxiliar, creo que estamos de acuerdo de ambas partes. Eso no va a aparecer en ningún lado en un ejercicio, así que no va a generar problema de comunicación. Pero si estoy haciendo algo interno, sí, tranquilamente. Incluso es muy raro que no tengamos funciones auxiliares adentro de nuestro TDA. Porque queremos reutilizar código, porque queremos encapsular una cierta cosa que hacemos internamente, ¿sí? O sea, seguro. Y en cada lenguaje tenemos formas diferentes de hacerlo. En algunos justo Python en esa es como que la pifia bastante, para mí, es mi opinión. Pero bueno, eso... Claro, porque no hay forma de hacer que el usuario de afuera no pueda acceder. Por ahí en C sí. Sí, en Python particularmente no, salvo hay convenciones nada más. Pero bueno, en C sí tenemos formas. Simplemente no lo exhibas y ya está. Claro, ok, gracias. Y en otros lenguajes en general tenemos formas de decir esto sí, esto no. Entonces, de vuelta, abstracción es el concepto que además, ¿se acuerdan cuando yo les decía, ok, estamos haciendo una función recursiva y cuando hago la llamada recursiva asumo que esta función ya está implementada, aunque la estoy implementando en este mismo momento, y me devuelve lo que dice que me devuelve? Bueno, ahí me estoy abstrayendo. Es muy loco porque me estoy abstrayendo de la misma función que estoy implementando, pero es ese concepto, ¿sí? Al principio uno dice, esto es una boludez, pero es más difícil en realidad, porque uno tiende a querer meterse, ¿sí? Y no, o sea, el chiste es no lo hagas. Y a veces, con código más simple, en algoritmos 2 tal vez es fácil dentro de todo, pero hay que tomárselo como un ejercicio en serio, porque después en materias más complicadas o con más volumen de código, es más difícil mantenerse a raya en todos los casos. Y cuando empezamos a violar el concepto de abstracción, hacemos que el código dependa algo internamente de otro. ¿Sí? Eso es algo que se llama que hay baja cohesión. O alto acoplamiento, perdón. Hay alto acoplamiento. Entonces, el gran problema de eso es que después quiero cambiar una cosa acá, rompí otra cosa allá, rompí todo el sistema y es como, ¿por qué pasó esto? No me compila ni siquiera. Bueno, esos son temas que, de vuelta, acá es muy importante que lo vayamos trabajando fuertemente. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito en C. ¿Cómo lo forzamos? ¿Sí? Algo de eso vieron ya en la práctica, pero quiero que lo machaquemos, ¿sí? Entonces, es fácil. Para la estructura vamos a usar structs. Eso es lo que corresponde en C. ¿Sí? Para eso que guarda estado, structs. Ok, listo. Respuesta fácil. ¿Sí? Ni me voy a gastar en preguntárselos a ustedes. Esa es la forma en que nosotros vamos a crear la estructura esta interna. Entonces, ahora lo que yo me pregunto es lo siguiente. Vamos a usar los puntos C y los puntos H, ¿sí? Eso es lo que vamos a usar nosotros.
Entonces, ahora les pregunto por Slack, vamos a hacer una poll, una hermosa poll, ¿sí? Donde les voy a preguntar dónde va la definición de la estructura, ¿sí? El struct con la llavecita y estos son los campos. Acá va el int asterisco, el size el void no sé qué miércoles, todo eso. ¿Dónde va? ¿Sí? Entonces, el OEG, .h, .c, da lo mismo o no tengo idea. Los dejo un momento. Están votando, están votando. Entonces estoy, por ahora hay unas 40 personas que votaron más o menos. Y acá y acá hay 90 personas en la reunión, así que espero. Esta vez puse la opción no tengo idea, así que pueden votar ahí también. No me interesa quién vota qué, no estoy mirando, no me interesa ver los nombres, nunca en la vida los voy a mirar. Incluso si pudiera anonimizarlo lo haría, pero no puedo. Tal de votos 62, y acá hay casi 90 alumnos, así que... Ok, bueno, veo que por lo menos hay una tendencia, ya empezaron a dejar de responder además. Las personas que no están respondiendo, no entiendo por qué no están respondiendo. O sea, posta, cualquiera de las opciones, tienen fruta incluso. Pero bueno, la respuesta correcta es en el punto C, ¿sí? Ahí es donde vamos a tener que poner la estructura. ¿Va a funcionar si lo ponemos en el punto H? Sí, va a funcionar. Funcionalmente va a andar. Pero justamente la pregunta parte de cómo forzamos la abstracción. Si yo pongo el punto H, perdón, si yo pongo la estructura en el punto H, no hay abstracción posible. Acá tenés la estructura, podés manosearla como vos quieras. Y yo quería forzarla. ¿Cómo evito yo que la persona que usa la estructura no vaya y modifique el largo el campo? ¿Vieron? Es el que tiene el largo del arreglo. Vaya y me lo modifique porque pintó. Nada, me lo evita. Y me rompe todo, ¿eh? No es que si yo después, bueno, el arreglo tenía 10 posiciones, bueno, lo cambio a 100 y ahora accedo a la posición 98. ¡Pum! Te rompe. Código rompió. ¿Sí? Y de ahí a si cambiamos la estructura interna, ya está, no podemos cambiar nada. Porque le rompemos a todo lo demás y andás a ver a qué banco se le vendió este vector, que no podemos cambiar nunca más la estructura interna porque están usándola. ¿Sí? Entonces, lo correcto es que vaya en el punto C. ¿Sí? De vuelta, eso del typedef, por ejemplo, eso no es la definición de la estructura. Eso es nada más ponerle otro nombre para no usar struct vector, sino usar vector T. ¿Sí? Eso no es eso no es la definición de la estructura. Eso es nada más decir acá existe y la tenés. ¿Sí? Si no, yo digo los campitos internos. Por eso dije con los campos internos. Entonces, espero que vayan comprando eso. La estructura nunca va a ir en el punto C. De nada, de nada. Por eso nosotros les pisamos el punto H. Cuando ustedes mandan algo al corrector automático, decimos el punto H del alumno, no, afuera, nos quedamos con el nuestro. ¿Por qué? Porque así les detectamos errores muy rápido. Especialmente en la entrega que viene, la siguiente, tienen una tendencia muy grande a querer poner estructuras internas que de afuera no tienen por qué existir,
las ponen en el punto H. Entonces, ¿qué pasa con eso? Se viola este concepto de abstracción. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros le pisamos el punto H y dicen, no, pero yo agregué una primitiva. ¿Por qué agregaste una primitiva? Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Sí? Dado esta abstracción que forzamos, necesitamos usar punteros y no nos queda otra. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les dije, les vamos a empezar a justificar cuándo tenemos que usar punteros, cuándo tenemos que usar memoria dinámica? Bueno, la realidad es que si puedo evitar usar punteros, los evito. Y si puedo evitar usar memoria dinámica, la evito. Pero ¿qué pasa? Acá tenemos que usar punteros. No nos queda otra. ¿Por qué? Como la estructura no está en el punto H porque queremos forzar abstracción, está en el punto C. Pero ¿qué pasa? El compilador, cuando está compilando, lo único que va a ver es, existe este tipo de dato. Pero yo no sé cuánto ocupa, no sé cuántos bytes tiene, no sé el padding, no tengo ni idea qué es esta estructura que me definiste por dentro. Entonces, ¿cómo hace el compilador para poder decir, ok, supónganse que yo tengo, sí, o sea, en vez de tener un vector t asterisco, en el lado de las pruebas, tuviera solamente vector t? ¿Cómo hace el compilador cuando yo estoy compilando para decir, sí, no, acá tengo que guardar espacio, supónganse, para el int asterisco y el size t? ¿Cómo hace? No lo sabe, porque justamente está abstraído. Entonces, como no lo sabe, no va a decir, che, mira, el tipo de dato está incompleto. Literalmente es eso lo que les va a decir si ustedes compilan algo así. Si ustedes definen vector-t sin el punterito, directamente les va a decir, che, no, mira, todo bien, pero no tengo ni idea cómo está hecho por dentro como para saber cuánto espacio le tengo que reservar al stack. O sea, yo tengo que dejar definido, che, mira, acá necesitamos 20 bytes para el stack. ¿Sí? Eso se define a nivel de compilación. Entonces, como no podemos hacer eso, le tenemos que dar a un tipo de dato del que sí sepa cuál es el tamaño. ¿Y qué sucede? Los punteros, todos ocupan el mismo tamaño dentro de una misma computadora. ¿Sí? Si nos movamos a otra computadora, puede ser otro el tamaño. ¿Sí? Eso depende de la arquitectura y otras cosas. Pero bueno, ¿sí? Entonces, por eso es que damos punteros, porque como no puedo darte el tipo de datos, la verdad es que no te puedo dar el completo. Acá tenés un int asterisco y un size t, pero te puedo decir, tenés un puntero a algo, que es un vector t. Todavía vos no sabés cómo desreferenciarlo, o sea, del lado de las pruebas no sabés desreferenciarlo. Si vos haces asterisco, supongamos que yo tengo definido como vector-t asterisco bec, yo no puedo hacer asterisco bec del lado de las pruebas, no puedo. Me va a decir, che, todo bien, pero de este lado yo no sé qué hay acá, no sé cómo lo tengo que interpretar, ¿sí? Porque cuando yo voy y desreferencio, tengo que saber cuántos bytes agarro, y del lado de las pruebas no lo sabe. Digo vector, digo pila, es lo mismo, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que devolver punteros. Y de vuelta, no nos queda otra, no es que amamos los punteros. Y me gusta hacer esta aclaración porque cuando yo cursé, yo asumí que iba todo con punteros y era miércoles. No, si podemos evitarlo, lo evitamos, porque los punteros son complicados. Entonces, punto número 1, pero punto número 2, tenemos que usar memoria dinámica. ¿Por qué? ¿Por qué piensan que tenemos que usar sí o sí memoria dinámica? Y no podemos usar estática para definir, por ejemplo, el vector. Justamente porque no sabes cuánto es el tamaño para poder hacer las redimensiones de tamaño. Y supongo que porque también es muchísimo, al ser mucho más chica la memoria estática, para no llegar a tener líos con los bloques de memoria. No, pero olvídate. O sea, memoria dinámica, por ejemplo, para el int asterisco, ¿sí? Ese del vector, sí, obvio, seguro, porque queremos poder redimensionarlo. Pero yo ahora hablo de la estructura, que no la vamos a redimensionar. Vos no redimensionás el vector t. Vos redimensionás el campo interno ese que es un arreglo dinámico, ¿sí? Eso es una cosa. Pero yo digo, el vector, que además sabemos que es chiquitito, así que no va a joderle a nadie que yo lo ande pasando por ningún lado. Son un puntero y un size t. La verdad que no jode a nadie que yo lo pase por valor un montón de veces. Va por otro lado, ¿eh? ¿Por qué no podemos evitar usar memoria dinámica para esos 16 bytes? 16 o... Por la basura que tienen en el medio, puede ser. No me acuerdo bien cómo se llama. Padding. Está bien, pero eso siempre que tengo una estructura puede pasar. Eso independientemente de si tengo... O sea, la basura está, pero yo nunca la uso.
qué? Porque cuando se terminan de ejecutar las funciones del punto C, se borraría. Entonces necesitas un espacio que quede guardado ahí. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Y ahí lo que dice Felipe, ese es el punto de por qué usamos memoria dinámica. ¿Sí? Usamos punteros por este tema de que la abstracción nos fuerza. Ahora, eso tiene como consecuencia lo que dice Felipe, que es, ok, si todo, ya que tengo que pasar un puntero, y esto no lo puede crear, no se puede crear en las pruebas, se tiene que crear en la primitiva de crear, ¿sí? Tenemos un problema, que es que cuando termina la primitiva de crear, si yo devuelvo, o sea, primero yo no puedo, o sea, supongamos que yo devuelvo ampersand el vectorcito que yo tenía acá dentro de esta función. Y tenemos un problema, porque esa posición de memoria ya deja de ser válida en cuanto salgo de la función, o primitiva, digámosle, ¿sí? O sea, ya eso ya no es más válido. O sea, si ustedes ven el ven el vector crear, supónganse que en vez de tener vector, _t asterisco, vector igual malloc, zaraza, simplemente crean un vector t, vector, punto y coma, y acceden a todo por puntos, y después devuelven ampersand vector, va a compilar, va a andar todo buenísimo. O sea, hasta ahí. En cuanto lo quieren usar, no va a andar. Porque directamente esa memoria se va a usar para otra cosa. Ya es memoria inválida. Entonces, como necesitamos que persista todas las primitivas y todo eso, entonces necesitamos usar memoria dinámica. Esto es algo que todos los otros lenguajes de programación que usan memoria dinámica sin que nosotros nos demos cuenta, hacen, sin que nosotros nos demos cuenta. Usan punteros y memoria dinámica sin que lo veamos. ¿Sí? Eso es importante, que lo puedan ver de a poquito. ¿Sí? No hay, de vuelta, Python y en realidad todos los otros lenguajes de programación que tienen un tipado, o ni siquiera, simplemente manejan estas cosas por detrás. Todos, nada es magia. Algo se hace. Entonces, a partir de ahora voy a usar nombres mucho más amenos, ¿sí? Que los tenemos desde siempre, que decimos Alan, ¿sí? Es nuestro personaje, o en realidad vamos a decirle rol, ¿sí? Es el rol que representa a quien implementa un TDA. Y Bárbara es quien utiliza el TDA, ¿sí? Entonces voy a empezar a dejar de usar quien utiliza, quien hace. Realmente es antididáctico eso. Entonces, a partir de ahora sepan, Alan es quien está ahí codeando a partir de ahora la pila. Bárbara es quien la va a usar para lo que sea que lo quiera usar. Si quiere usarlo para hacer un Tetris o si quiere usar la pila para hacer un reactor nuclear, cosa de Bárbara, ¿sí? Entonces es importante, también lo menciono, de vuelta, son dos roles o dos programadores, digamos, que existen en la vida real, y no es que hay alguno que sea más importante que el otro, porque a veces nos vienen y dicen, che, este es más importante. No, no hay ninguno que sea más importante, de vuelta. Simplemente son dos roles diferentes, ¿sí? Y elegimos a Alan y Bárbara por ser dos personas importantes en computación, por Alan Turing y Bárbara Liskov, que tengo que decir que las fotos que esta vez puso Jorge para las diapositivas me gustaron más, pero no quería robármelas, por lo menos no todavía. Así que bueno, yo aprovecho nada más este contexto que me gusta aprovechar, nada más para mencionarles a todos y a todas que en caso de cualquier evento que espero que a nadie le ocurra, ni presenciar ni que le pase, sepan que existe dentro de la facultad un marco para, en caso de algún caso, voy a decirle directamente que haya un escenario machista o incluso otro tipo de situaciones de discriminación en general, sepan que existe, hay un área de género en la facultad, pero es más que solamente género, deberían poner el nombre completo. Esto nada más para que todos estén al tanto, ya sea incluso si nosotros nos equivocamos con algo o lo que fuera, ustedes saben que sepan que hay un marco institucional que los respalda y que no tienen que venir y decirnos, che, y si dijiste esto que está como el ojete, porque entiendo que del lado de los alumnos no, o sea, no es pareja la situación. Más allá de que nosotros les podamos abrir las puertas a que nos planteen cosas, sepan que tienen otro lado. Así que bueno, volvemos a nuestros personajes. Alan, de vuelta, ustedes sepan, cada vez que usamos Alan es quien implementa, ahora quien lo usa, el TDA que implementó Alan.
Una vez que intentamos cambiarle los nombres y no anduvo, porque claro, ya estamos re chipeados con que estos son los nombres. Alan es quien implementa, ahora quien usa, y cambiar cuatrimestre por cuatrimestre no funciona. Entonces, esto es importante. De vuelta, Alan y Bárbara en realidad no son personas, sino que son roles, y podemos llegar a ser Alan y Bárbara al mismo tiempo para distintos TDAs. Mientras yo voy e implemento el TDA C, podemos estar usando el TDAD. Entonces, yo soy Alan del TDAC, pero soy Bárbara del TDAD. ¿Sí? ¿Quién implementó este último TDA? No importa, es irrelevante. Y esto les va a pasar acá en la materia. ¿Sí? Por seguridad les va a pasar, porque eso pasa. Ustedes hasta ahora, bueno, no sé exactamente cómo ahora funcionan en los otros cursos. Entiendo yo, por lo que estaba definido en los contenidos de la última charla que hubo de Algoritmos 1, todos deberían haber visto ciertos TDAs básicos y del lado de Bárbara. Y es en realidad donde se han movido principalmente. Y alguno que otro habrá visto algunas cosas del lado de Alan, pero no es tan importante. Es a lo que nos vamos a abocar acá. ¿Sí? Entonces, estos van a ser los TDAs básicos con los que vamos a comenzar ahora la materia, ¿sí? Pero de vuelta vamos a ver mucho más. Entonces, primero vamos a comenzar. TDA vector, el TDA vector de veritas, no el TDA vector que ustedes implementaron, que es una basofia. No solamente porque solamente maneja enteros, porque bueno, eso dentro de todo es fácil de generalizar cambiando el int por un void asterisco, como ya estuvieron mencionando en la práctica, pero van a volver a mencionar probablemente hoy. ¿Sí? O sea, eso es fácil, pero el tema es, no es muy... Es un tipo de dato, pero no es abstracto para nada, porque les habla de la redimensión y qué sé yo, ¿sí? Entonces, ¿qué operaciones debería tener un TDA vector? Insertar al final, ¿sí? O sea, simplemente guarda al final. Eliminar un elemento de alguna posición dada, o sea, eliminame el elemento de la posición 5. Si no tiene posición 5, falla. Eliminar el último elemento, o sea, yo quiero ir y modificar el elemento que está en la posición 3. Si hay posición 3, si hay algo guardado ahí, que me lo guarde, ¿sí? Y la redimensión tiene que ser algo interno, porque eso es algo que la verdad es que a Bárbara no le importa. Como, problema tuyo, si necesitas más espacio, generátelo. O sea, yo tengo que, o sea, me imagino yo siendo Bárbara diciendo... Yo tengo que realmente manejar un montón de cosas acá. Tengo que guardarme todos estos datos y estoy usando el TDA vector. Y además yo tengo que redimensionarte a vos. O sea, ¿de qué miércoles me servís? O sea, el TDA vector que ustedes hicieron no es un TDA, de vuelta. Por eso, si se fijan en Slack, no le pusimos TDA. Yo estoy muy negado a eso. Está implementado así por una razón pedagógica, que es, ahí nos abocamos nada más al tema de vean memoria dinámica, veamos punto H, punto C de a poquito y fin de la historia. ¿Sí? Como para que vean, ok, bueno, así se redimensiona, así se pide memoria, etcétera, ¿sí? Es completamente pedagógico, no tiene nada que ver con cómo sería lo correcto. Por eso les explicamos, el struct no tiene que estar en el punto H, está porque bla, 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 ¿sí? Entonces, espero que más o menos hayan comprado todo esto, ¿sí? Estas son más o menos, puede tener más primitivas, pero todo de esta forma. Porque en realidad lo que ustedes implementaron es un wrapper, es un contenedor de un puntero, si se fijan. Es simplemente, ok, tengo un puntero al que yo redimensiono usando... Le pongo un nombre más bonito a realloc, que se llama redimensión. Nada más hicieron. Entonces, bueno, después otras operaciones que pueden haber es agregar todos, o sea, yo le paso otro vector y que me agregue todos los de un vector, aplicar una operación a todos, esto es algo que el viernes que viene se va a empezar a charlar, unir, sacar intersecciones, hacer un montón de cosas. Se pueden agregar un montón de operaciones a esto, ¿sí? Y esto que les quede grabada en la cabeza, pero completamente grabado. La operación de la redimensión es interna, ¿sí? Que Alan lo haga cuando le parezca conveniente. Obviamente vamos a charlar de qué significa eso, cuando me doy cuenta que necesito. En algunos casos va a ser bastante obvio, ¿sí? En otros no. Porque además vamos a definir cómo nos conviene redimensionar, porque no da lo mismo. ¿Sí? Y de eso de vuelta vamos a discutir más el lunes, el cómo vamos a redimensionar. ¿Alguna duda hasta acá?
Una pregunta, esto de redimensionar es una operación interna, sería que vendría a ser ¿es una primitiva o justamente es algo que tiene que poder hacer digamos, el vector solo? El vector debería solo, entre comillas, Alan tiene que encargarse de redimensionarlo, Claro, no yo tiene no que le haber una tengo que primitiva de dar redimensión. la posibilidad a Nunca, Grace de hacerlo, justamente, lo tengo que no. poder hacer yo. Bárbara no tiene ni siquiera que saber, porque en realidad la operación de redimensión depende de la implementación. Hay implementaciones, y vamos a ver la clase que viene, donde ni siquiera no tiene sentido. O sea, imagínense, le damos redimensionar, pero no hago nada, porque no lo necesito. O sea, tenemos una primitiva que se llama redimensión y no hace nada, es como, este TDA está implementado como el ojete. ¿Sí? De vuelta, la redimensión es algo completamente interno. La razón de por qué en el vector que ustedes implementaron para hoy la tiene es pura y exclusivamente pedagógica con respecto a memoria dinámica y etcétera, ¿sí? Solo por eso. Para que se empiecen a familiarizar. A partir de hoy, ya jugamos con las reglas completas, con el que la estructura va en el punto 6, todo, etcétera, ¿sí? Ya está, ya pasamos las primeras 2 semanas de prueba, ahora vamos en serio. No sé si hay alguna otra duda. Yo me voy mudando. Por chat no hay ninguna. Ok, buenísimo. Entonces, esta es la conclusión, ¿sí? La podemos resumir así. Bárbara diciéndole a Alan, dale, agarrar la pala. Y en el 2020. Y Alan respondiéndole en el 2021. Y esto es muy real, es más real de lo que debería serlo. Bueno, solamente para que les cierre a algunas personas, las listas de Python en realidad no son listas como las vamos a ver nosotros, sino que son estos vectores, si lo piensan, ¿sí? Son unas estructuras en arreglo en realidad por dentro. Porque en otros no tendríamos esa posibilidad de acceder directamente. ¿Un vector es lo mismo que un arreglo? ¿Cómo? Si un vector es lo mismo que un arreglo. Estoy diferenciando. Arreglo es la estructura básica de C o de cualquier lenguaje, ¿no? Es la estructura así básica de donde yo voy, accedo y nada más tengo eso que vive en el stack. El vector le estamos diciendo como un nivel más, o vector dinámico, lo estamos diciendo como un nivel más arriba. Es esta estructura que tiene todas estas primitivas, ¿sí? Conceptualmente son lo mismo. Viven todo uno al ladito del otro, yo puedo ir y acceder, pero por dentro tenemos más cosas, ¿sí? Perfecto. Entonces, vamos a empezar con nuestro primer TDA, el que nos va a hacer, nos va a ayudar a partir de esta semana. TDA pila, ¿sí? Esto va a ser relativamente sencillo, ¿sí? Es una estructura de lo que se dice LIFO, last in, first out. O sea, que lo último que entra es lo primero que sale. ¿Sí? O sea, directamente estamos modelando una estructura que, no sé, tenemos las papitas Pringles y yo saco la que está arriba de todo, que seguramente fue la última que pusieron, ¿sí? Me gustaría tener unas Pringles acá. Bueno, operaciones que vamos a poder tener. Vamos a poder apilar. Vamos a poder desapilar. Voy a poder ver, bueno, qué es lo que está arriba de todo, que eso obviamente no va a modificar. Y voy a poder preguntar si está vacía. Obviamente hay algo implícito que yo no voy a decir porque es medio obvio, entre comillas, pero hay un crear y hay un destruir. Pero eso es como, bueno, eso no hace a nada de la funcionalidad, ¿no? Pero hay un crear y hay un destruir. Espero que esto no le... Si alguien tiene alguna duda con esto, me chifla. Pero esto es básicamente, es un TDA muy sencillo que hace algo muy particular y es bastante más útil de lo que parece. ¿Sí? Entonces, cosas para las que, por ejemplo, funcionan. O sea, el stack se llama stack, literalmente pila, porque, bueno, se comporta de esta manera. Más allá en realidad no es hacia arriba, sino que es hacia abajo, pero es lo mismo. Entonces, como justamente se comporta de esta forma, la pila nos permite, es una estructura que nos permite simular recursividad. Porque yo voy apilándole lo que yo necesito en las llamadas recursivas y ya está.
Particularmente, eso es algo que vamos a usar más adelante, mucho más adelante, estoy diciendo de acá a casi 2 meses. Y lo vamos a usar. Eso. Y un ejemplo que yo recuerdo es que, bueno, muchos de los algoritmos de división y conquista, cuando se quieren implementar en vez de recursivamente, iterativamente, lo que necesitamos es un stack como estructura auxiliar para, por ejemplo, merge sort. ¿Sí? Tenemos que usar un stack, si no, no hay forma. Les puedo asegurar, ese código no lo quiere leer nadie. Implementemos esas cosas de forma recursiva y seamos más felices. Bueno. Otra cosa, todo lo que tiene que ver con blockchain, internamente, o sea, ciertas cosas de cómo está estructurado es un lenguaje de pila, que tiene cierta forma de comportarse. Y en general es muy fácil de interpretarlo usando una pila directamente. Hemos hecho alguna que otra vez TPs relacionados con esto, obviamente muy de juguete, pero justamente esto sí. Una pregunta, ¿C también se ejecuta en pila tipo Python? ¿O tiene el modelo de pila de ejecución? Sí, Bueno, todos los lenguajes de programación tienen. O sea, eso no tiene que ver con el lenguaje de programación, eso es a nivel arquitectura. Ah, todos, es así. O sea, o sea, las computadoras están diseñadas de esa forma. Ah, ok, gracias. O sea, el stack es un pedazo de memoria que le corresponde al usuario, y el heap es otra, y son dos diferentes. Y ya está. Después, otra cosa para que sirve bastante es balanceo de paréntesis, llaves, corchetes, etc. Muy útil para parsear expresiones. Yo lo he tenido que usar en mi trabajo. Ese código nunca es bonito porque parsear cosas nunca es lindo, pero bueno, gracias a las pilas es bastante más sencillo. ¿Sí? O sea, directamente puedo saber en función de si me topé con un cierre de llaves, si en la pila hay una apertura de llaves, si es correcto o no. Y después para hacer... ¿Qué es parsear? También preguntaron en el chat. Parsear, interpretar cosas, o sea, algo escrito en texto. Expresiones, o sea, por ejemplo, yo me creo mi propio lenguaje o quiero interpretar, quiero parsear, quiero entender hacer mi propio intérprete de C. Para eso tengo que parsear el código. O sea, parsear es literalmente eso, es leer e interpretarlo. O sea, sacar de eso algo que haga cosas. Y otra, por ejemplo, es calculadora polaca inversa y algoritmos que pasan de notación polaca a notación infija, que son, si vieron calculadoras financieras, que no hacen 3 más 2, sino que hacen 3, 2 más. Bueno, eso es notación polaca inversa. Porque alguien querría eso, tiene sus utilidades porque vamos a ver unas estructuras que se comportan de esa forma y tiene sus utilidades. Más que nada cuando estamos programando cosas. Incluso hay muchas cosas en código que cuando se parsean, cuando se interpreta el código para poder compilarlo, se entienden de esta forma. Así que bueno, ese es nuestro primer TDA simplecito. Entonces, vamos con el hermano, el TDA cola. TDA cola va a ser lo mismo pero al revés. Van a tener, en vez de LIFO va a ser FIFO, first in, first out, o sea, lo primero que guardé es lo primero que va a salir, ¿sí? Y vamos a poder encolar, desencolar, ver el primero en vez del tope y ver si está vacía. ¿Sí? No, espero que en esto no les complique mucho. Obviamente hay un crear y un destruir que están implícitos. Y las aplicaciones en sí son más triviales, es simplemente donde quiero mantener el orden relativo de la entrada. En general se usa ahí, no hay mucho más, o sea, es concreto, es simple, pero es suficiente lo que estoy diciendo con eso. Así que bueno. ¿Qué sucede? La pila y la cola son dos estructuras muy simples, con un objetivo muy claro. ¿Cuál es entonces la conclusión? Y si es tan simple y es tan conciso su uso, que todo sea de tiempo constante. O sea, encolar, desencolar, ver primero está vacía, todo tiene que ser en tiempo constante. Apilar, desapilar, ver tope, está vacía, todo en tiempo constante. Lo único que va, o sea, el crear siempre es tiempo constante, porque todavía no tenemos elementos. El único que puede llegar a variar es el destruir,
porque podemos llegar a querer hacer algo con los datos al destruir, pero eso es algo que no vemos ahora. O sea, estas primitivas que son las que hacen cosas, todas de tiempo constante. ¿Estamos bien con eso? Nadie... Por ahora no hay preguntas en Ok. el chat. Bueno. Pruebas. Sí, acá llegamos al momento, el mejor momento de esta clase, ¿sí? O sea, cuando ustedes implementen un TDA, o sea, ustedes hasta ahora les dieron, nosotros les dimos pruebas. Ahora les vamos a pedir amablemente o van a reentregar que hagan sus pruebas. ¿Sí? ¿Puede ser molesto? Sí. No puede ser molesto, va a ser molesto, ¿sí? Pero también es muy necesario. Es muy necesario que probemos el código que hacemos. Y no les estoy vendiendo, no sé, algo que no se haga después en la vida laboral. O sea, yo, por ejemplo, yo subo algo de código nuevo en mi laburo, y si no viene con un set muy robusto de pruebas, que nunca es suficientemente robusto, pero bueno, lo que creamos que es robusto, me dicen, me dan una palmadita en la espalda y me dicen, muy bien, volvé con pruebas. Como, bueno, está bien. Si solamente es bueno, cambié algo, que arreglé algo que se rompió, bueno, buenísimo. Falta una prueba, entonces, que no estaba verificando ese escenario. Porque después podemos ir a tocar otra cosa y lo rompemos de vuelta y no lo sabemos, ¿sí? Entonces, es muy necesario siempre. Es odioso, ¿sí? Es realmente odioso, pero garpa mucho, ¿sí? Entonces, mi pregunta ahora es, ¿por qué creen ustedes que es necesario hacer pruebas? Véndanmelo ustedes a mí. Tengo un montón de cosas anotadas, pero quiero que me tiren ustedes. Sobre todo para verificar los casos borde que a simple vista no los podés ver. Ok, ¿y los casos generales no importan? Es una, Sí, pero por ahí es más fácil de verlo. Los casos bordes se te pueden escapar. Pero sí, hay que probar todo. Ok, es una buena forma de poder justificar el trabajo que estás haciendo. Tipo, es un buen argumento de que para qué estás haciendo esto, para qué lo puedes utilizar. Y tenés, digamos, un recurso físico, entre comillas, de demostrar que, mira, sirve para esto, esto y esto. Y aparte sirve para poder detectar, tipo, a una escala más grande, pequeñas fallas que puede haber, por ejemplo, en algún sistema. Si no entregas tales pruebas, capaz, digamos, tu parte de código se utiliza en algo, como siempre, se va a utilizar en algo más grande, y quizás por no haber visto determinado error, pueden encontrar ese pequeño agujerito en el sistema o algo y explotarlo, y bueno, es, digamos, tu culpa. está bien. Perfecto, está perfecto, ¿eh? Leo algunas respuestas del chat. Sí, Hace por más favor. mantenible el código, porque después uno no se acuerda qué hacía y toca algo y después no funciona y no sabe por qué. Demostrar la fiabilidad del código. Sirve para probar que tu TDA haga lo que prometiste. Me gusta, muy bueno. Para poder actualizarlo a futuro, para verificar que está bien la implementación. Y a un detalle, Cristian acá preguntaba, ¿hay que hacer TDD? No hace falta hacer TDD. TDD ya se van o sea, si pueden hacerlo, o sea, si quieren hacer primero las pruebas y después está buenísimo. Nosotros no vamos a hacer, la verdad, para nada hinchas con eso. O sea, técnicamente nosotros ya lo hicimos por ustedes porque las pruebas las nuestras ya las tenemos hechas. ¿Sí? Así que bueno, entonces, de eso ya se van a encargar en Algoritmos 3, que les van a romper la cabeza con eso, y está bien que lo hagan. Obviamente TDD tiene sus grandes contras, que es que estamos muy limitados porque es nuestra cabeza la que piensa los tests, y eso es... Perdón, ¿qué es complicado. TDD? TDD es Test Driven Development, que es primero hago los tests y después hago la implementación. La verdad que yo no lo siento muy viable a nivel real, pero y además, aunque fuera viable, nunca vemos todos los casos. O sea, la realidad es que nos comemos casos. Nuestras pruebas están escritas desde, no sé, 2009, que le seguimos agregando casos. Porque siempre de repente vemos un código y decimos, che, esto no puede estar pasando las pruebas. ¿Cómo es que las pasa? Porque es un caso hiperborde, no sé qué, cuando agregamos una prueba más, le decimos al alumno, che, volvémela a pasar. Se pasa. Porque son los test que se nos ocurren a nosotros, porque somos seres humanos. Entonces, hay otras formas de hacer testing, ¿sí? Nosotros no nos vamos a meter demasiado con eso. Esta es una materia donde vamos a empezar con este tema, ¿sí? Entonces, veámoslo así. Entonces, yo les voy a dar un listado de las cosas que yo creo, ¿sí?
¿sí? Entonces, la primera, que la gran mayoría seguro ya las mencionaron, ¿eh? No estoy contradiciendo nada. Primero, tener una certificación. El TDA funciona como se espera, o sea, esto que decían de que se implementa como yo prometí que lo hiciera. Tengo una forma de mostrar, che, mira, esto hace lo que yo te digo que haga, confía en mí, ¿sí? Como querramos decirle, esa es como la más básica. Que es básicamente lo que nosotros hacemos con nuestras pruebas. Nosotros estamos pidiendo, o sea, si ustedes no pasan nuestras pruebas, vos no estás implementando lo que nosotros queremos que implementes. Esto no funciona como vos estás prometiendo, porque no estás pasando nuestras pruebas. ¿Sí? O sea, este es el punto número 1 de por qué nosotros tenemos pruebas. Segundo, si cambiamos a futuro la implementación, tenemos que asegurarnos que el comportamiento sea el mismo. Y yo estuve lidiando con eso toda una semana, porque por un error que había no sé, en una parte del código de mi laburo, tuve que ir y cambiar una cosa, agregar un test, y ahí era feliz. Pero de repente corrí todos los tests y uno fallaba. Y no había forma de hacerlo andar. Y obviamente me iban a decir, muy bien, buenísimo, pero no me puedes romper otra funcionalidad por arreglar otra. ¿Sí? Y bueno, hay que agarrar la pala. Tercero, porque si uso el TDA de alguien más, me gustaría poder validar de alguna manera que este funciona como espera. O sea, ¿sí? O sea, también funciona entre ustedes. Si de repente van y le dan... Esto no es algo muy de la vida real, porque en general uno no va y se implementa pruebas de otro. Pero, ojo, a veces pasa que yo estoy usando una librería de terceros, me encuentro con un error, que de repente me doy cuenta que el error está en la librería, yo voy y le digo al que implementa la librería, che, tenés un error, y te va a decir, demostrámelo, haceme una prueba que me demuestre que realmente tengo un error, salvo que sea evidente, ¿no? Y bueno, esas cosas pasan, más que nada con librerías también open source, es bastante usual. Es medio un garrón, pero pasa. Esta es muy importante, que creo que también la mencionaron un poquito, que es para que otra persona pueda entender cómo usarlo. ¿Qué pasa? Cuando tenemos mucho código, la verdad que ponerte a leer el código, cómo está implementado para poder entender cómo funciona o cómo se tiene que usar, es imposible. La realidad es que, obviamente, uno tiene que tener documentación escrita y bla, 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 pero muchas veces no es del todo buena. Y muchas veces pasa que tal vez los tests funcionan mejor de documentación que la propia documentación. Así se usa. Acá tenés un escenario muy real y concreto de cómo se está usando. Entonces, es otra razón por la cual probar está bueno, porque le sirve también a otras personas que vengan. Este es un gran problema, porque las pruebas sirven más para otras personas que para nosotros mismos. O sea, para nosotros sirve como certificación. Mentira. La certificación la quiere la otra persona, la quieren los profesores, los ayudantes, de que lo que yo hice funciona. Obvio que funciona, ¡pum! Te falló 10.000 test y además perdés 10 GB de memoria. Obvio que funcionaba, pero no. Pero bueno, a futuro cambiamos. No, yo a futuro no sé ni qué va a pasar, yo no sé o sea, con toda esta situación actual en la que estamos, qué sé yo qué va a ser de mí pasado mañana. Y me estás hablando de que a futuro cambie una implementación de un TDA. Soy yo, pero en otro momento, así que es otra persona. El Martín del futuro, ¿sí? Para que otra persona pueda entender el TDA que hice yo, ¿qué me importa que le entienda a otra persona? El problema es que muchas veces soy yo mismo que tengo que volver a leer los test, ¿no? De vuelta, uno piensa que esto no tiene beneficio, cuando uno lo hace es molesto, pero paga mucho. Cuando no es... Estos son el tipo de cosas que cuando no están, se notan. Cuando están, no se notan, porque su objetivo es que, nada, simplemente no joder a nadie. Ese es el gran problema. Es como, no sé, tener una obra social. Cuando estamos todos bien de salud, ¿para qué la estoy pagando? ¿Para qué estoy usando porcentaje de mi sueldo para tenerla? Ahora, cuando la necesitamos, es muy útil tenerla, ¿sí? O sea, conceptualmente es lo mismo, ¿sí? Por eso les machaco, porque a mí también me genera muy pocas ganas de hacer los tests, pero cada vez que hay un problema en programación, en general está ligado a eso. Y con eso vamos a ir a lo último, que es cómo deberíamos probar, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de hacer las cosas lo más unitarias posibles, ¿sí? Prueben, o sea, cada escenario que prueben, ok, prueben ese escenario, no sigan probando más cosas. O sea, probamos esto, ok, anduvo, vamos a probar esto otro, ok, anduvo, después vamos a probar esto, pero todo de una, ¿sí? Tienen que separar en funciones, al menos por funcionalidad, después les van a hinchar más todavía, ¿sí? Y que tratar de que sean unitarias. Esto significa que ninguna prueba dependa de otra. ¿Por qué? Porque de repente falla una al principio y te rompe
la superintegradora no sé qué, y tenés que decir, bueno, ¿qué hice mal? ¿Sí? Y de vuelta, en esta materia no vamos a ser demasiados estrictos. Los vamos a corregir y les vamos a tratar de dar lineamientos, porque además encontramos, porque es el primer lugar donde ustedes actúan como bárbara de los TDA que estamos implementando. Entonces, a veces les encontramos errores en las pruebas. Eso por un lado. Y bueno, además porque tiene que seguir de introducción. Después en algoritmos 3 y en muchas otras materias más vamos a seguir viendo de estas cosas. Te hago una consulta Sí. antes de que siga. La idea igual no es que nosotros le mandemos las pruebas a ustedes, ¿verdad? Sí, la idea es que ustedes nos manden las pruebas a nosotros, ok. porque además las vamos a corregir, y además no les va a compilar el código si no la mandan. Ok, perfecto. De vuelta, por favor, separen en funciones. Yo les digo ya de entrada, si no me lo separan en funciones y me ponen todo en un, no es el main, pero en prueba estudiante, no sé cómo sea que se llame la función, me lo ponen todo ahí en la pila, es como, ok, pierden una cantidad importante de puntos nada más por eso, pero no los voy a hacer reentregar. En la cola directamente, ya directamente ni les miro el código, es como una sola función, listo, vuelve cuando lo tengas separado. En serio, porque además después sigue en la lista, y en la lista que es el TDA con más casos borde que hay, la verdad que tengan todo en un solo main, la verdad que nos vuelve locos. Entonces, ¿cuántas pruebas deberían hacer? La respuesta es muy fácil, depende, como en todo en programación, ¿sí? O sea, no es una cuestión de calidad, perdón, de cantidad, es de calidad. O sea, yo quiero probar la mayor cantidad de casos posible. Que me prueben 5 veces el mismo caso, la verdad que no me sirve de un carajo, ¿sí? Obviamente tienen que probar los casos borde, como dijeron, pero tienen que probar los casos generales. Me pasa varias veces que veo que prueban un montón de casos borde, pero no prueban que la pila funcione como pila. O sea, no hay ninguna prueba que verifique, ok, los elementos salen del último al primero. Entonces, como, che, una cola pasa tus pruebas. Todo muy lindo con que te fijaste qué pasa cuando tengo 0 y 1 elementos, que son casos medio borde. Pero, y en ningún lado validás el orden de salida. Bueno, eso está mal. Bueno, guardo 10.000 elementos y los saco y veo que no explotó todo. Bueno, buenísimo, pero salieron en el orden en que vos querías. O sea, el TDA, la funcionalidad, es con respecto a cómo salen los elementos en función de cómo entran. Tenés que probar eso. Entonces, en estos primeros enunciados, pila y cola van a tener muy claramente lo que tienen que probar sí o sí, y si pueden probar más cosas, buenísimo, pero lo mínimo que tienen que probar. Para la lista, ya es un poco más ambiguo, pero tienen que seguir la misma línea, ¿sí? Y ya después, bueno, hay una entrega donde nosotros les damos las pruebas, pero después ya a partir de ahí háganlas ustedes. Completamente les soltamos la mano. Y esto es algo importante que lo agregué hace nada, que es que tal vez ya con el vector lo notaron, pero a partir de este cuatrimestre además les va a aparecer cuánto de código cuánto del código de ustedes, cuánto es la cobertura. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánto del código del TDA se está ejecutando cuando corren sus pruebas? ¿Sí? Con el vector, olvídense porque obviamente les va a decir más o menos lo mismo a todos. ¿Sí? Esto es solamente a modo informativo, pero a nosotros obviamente nos va a dar información bastante relevante. Si vemos que nada más miran un 20%, no sé, por decir un número, ¿cómo? ¿Estás seguro que estás probando todo lo que deberías estar probando? O sea, hay un quinto, o sea, hay 4/5 del código que ni los mirás. Obviamente no va a ser 100%. ¿Llegar al 100% tranquilamente? ¿Cómo? Para saber bien cómo funciona, si ejecuto tipo en la prueba cada línea de código del TDA que tengo, ¿se puede llegar a un 100%? ¿O sí, pero va a ser... ¿Cuánto estás usando a nivel, digamos, estadístico? Es en total. Si te haya pasado, no importa cuántas veces hayas pasado por cada línea, que hayas pasado por todas las líneas. Igual es casi imposible, digamos, es imposible que pasen por todas, porque mínimamente en los casos de validaciones de errores de memoria, no van a pasar por ahí. El if, el vector me devolvió null, o sea, el malloc me devolvió null, eso no les va a pasar. Entonces, 100% no les va a pasar. Pero, ¿cuánto esperamos? No lo sabemos porque es la primera vez que lo estamos usando. Ni siquiera sabemos en realidad con nuestras pruebas cuánto dan, creemos que es un porcentaje muy importante. Obviamente depende también de la implementación de ustedes. Si ustedes agregan un for, un if false,
y adentro un for, y obviamente van a bajar el porcentaje. Vamos a usar también este cuatrimestre para ir viendo, bueno, cuánto es más o menos el porcentaje donde más que nada para nosotros poder detectarles errores a ustedes. Porque si de repente vemos que en promedio ustedes no se llegan en la pila un 70% y de repente alguien va y entrega con un 30%, es, che, y vemos que no pasa las pruebas, es, che, posta, pará de entregar y escribí más pruebas. Porque a veces pasa eso, que ustedes mandan y mandan y mandan y mandan y mandan. Más allá de que eso obviamente le pueda joder a otros porque quieren mandar y ustedes están usando el corrector hacia lo pavote. El problema con eso es que mandan, agregan un enter. A veces pasa eso, que no pasó las pruebas y agregan un enter porque ya están en modo desesperado y no entienden ni idea qué es lo que no anda. Entonces, ahí, seguir mandando, esperando la respuesta del corrector automático, etcétera, les va a costar más tiempo que si ustedes van y se hacen sus pruebas. ¿Sí? Y eventualmente van a terminar antes con la entrega. Eso es así, se los aseguro. Se los aseguro por el 95% de los casos, seguro que eso es así. Que un montón de veces me preguntan, che, Martín, no entiendo qué es lo que me falla. ¿Hiciste una prueba que pruebe literalmente lo que está escrito acá que te está fallando? ¿Que hace tal y tal cosa? Ah, no. Lo hacen y de repente recibo un todo ok. ¿Sí? Por eso van a tener la salida del corrector tal cual, bueno, ya pudieron ir viendo. ¿Sí? Entonces, Martín, sí, acá Nazarena hizo una pregunta que por ahí está bueno para reforzar cuál es la idea. Dice, ¿tendría sentido hacer las pruebas por primitiva en vez de por línea de código, no? sí, ustedes no se fijen en eso, ¿eh? Es una métrica que simplemente, o sea, ustedes piensen en la funcionalidad, los casos borde, etc. Nosotros lo vamos a usar y ver, no sabemos qué es lo que vamos a hacer al respecto. Nada más para que lo vean y les sirva a ustedes también informativo. Vuelta es informativo, no vamos a actuar en función de eso, pero nos va a dar información. Porque no nos importa que se cumpla un X%. Pero si efectivamente te están probando un 10% de códigos que no están probando, o sea, ya sabemos que cuando veamos las pruebas no van a estar las cosas que nosotros pedimos. ¿Sí? Así que bueno, me gustaría cerrar con esta frase que creo que eventualmente todos en nuestras vidas de desarrolladores y desarrolladoras desarrollamos, que es un bug, un error, un lo que sea, es una prueba que no se escribió. ¿Sí? Eso es así. ¿Por qué? Porque si hubiese habido una prueba que justamente prueba ese escenario, no habríamos tenido el bug, o somos muy tontos de haber llevado a producción algo que fallaba el test. ¿Sí? Que a veces puede pasar, pero bueno, no voy a... Así que bueno, no tengo nada más para decir. Si alguien tiene una pregunta es un buen momento, porque si no le dejo un segundo a Mati. A mí no me quedó claro, entonces siempre hay dos pruebas, las nuestras y las del corrector automático son distintas. Sí. Ustedes Ah, tienen que hacer las suyas y aparte tenemos las nuestras. Las nuestras, obviamente, si ustedes no pasan las de ustedes, no manden al corrector automático. no, yo A sí. veces no pasa. El corrector automático también ejecuta las nuestras, entonces para eso del Sí. porcentaje que dijiste antes. Sí. Ejecuta las dos. Listo. Ahora sí, gracias. Eso es de siempre, independientemente de este feature que implementamos ahora. Julián dice, la clave es entregar a las 4 AM. Bueno, el corrector automático tiene implementado algo, tiene una inteligencia artificial que a partir de ciertas horas les empieza a responder con chistes directamente. Y en algún punto hasta evaluamos que no les diga todo que hay error, pero por ahora se los dejamos. Sí, a uno le manda a dormir, sí. Y eso porque no le mandaron un fin de semana, ¿eh? Así que bueno, ya que nadie está haciendo preguntas que tienen que ver con esto, voy a dejar de compartir Mati, ¿estás por ahí? Sí, estoy. Bueno. Bueno, les comparto pantalla. La idea es, creo que Martín comentó la clase pasada un poco de RPL, vi que estuvieron haciendo algunas preguntas que estuvieron tratando de resolver algunos ejercicios. La idea es que haga una mini demo de
qué es cómo funciona. Es bastante intuitivo, espero, pero nada. Como introducción también, digamos, la plataforma esta la hice yo este año con otro compañero que es ayudante de Algoritmos 1, con Diego. Y nada, lo hicimos como trabajo profesional, digamos, como trabajo final de la carrera. Así que nada, cualquier cosa, digamos, si encuentran algún bug o lo que sea, está bueno que nos avisen. Nos pueden avisar por algún channel de Slack. Y seguramente después hacemos un poquito más detalle de cómo reportar esos bugs. Pero nada, en principio la idea es hacer una demo básicamente para que vean cómo funciona la plataforma. Bueno, cuando ven la pantalla bien. Sí, se ve bien. Sí, sí. Bárbaro. Bueno, como ven acá, digamos, cuando entras, lo primero que ves es como como unos tarjetas de los cursos. Tenés acá los cursos en los cuales estás inscrito, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, queremos entrar a Algoritmos 2. Este es nuestro curso, ¿no? Accedemos. Cuando accedemos, ahora estoy con un usuario que es alumno. Lo que vemos todas las actividades. Las actividades están organizadas en categorías, y la idea de esto es, digamos, básicamente agruparlas por temas, ¿no? Hay acá una categoría que es básicamente son actividades muy sencillas para más que nada probar la plataforma, y después están por las mismas actividades que están en la guía de ejercicios, están en la plataforma. En principio, llegamos a cargar todas las de conceptos de TDA, pilas, colas y listas, y las de división y conquista. Acá, en estas dos categorías, van a encontrar todas las actividades prácticas, obviamente, que están en la página, ¿no? Son las mismas que están en la página. Bueno, una vez que acá ven las actividades de TDA, pilas, colas, acá pueden ver las de división y conquista. Cuando entran, por ejemplo, a una actividad, por ejemplo, esta la de TDA fracción, acá van a ver los archivos que tienen que completar. Los archivos hay algunos que son editables y otros que no son editables. Por ejemplo, el fracción.h no es editable, ¿está bien? Y en cambio, el main.c sí es editable y es justamente el que tienen que ustedes ir editando, ¿está bien? Que es lo que tienen que codear. Una vez que envían, por ejemplo, el código, yo acá puedo poner, mando algo así. Bueno, acá está el enunciado, ¿no? Del código, del ejercicio. Mandan, entregan, y acá falló, ¿no? Error de compilación te muestra. ¿Por qué? Porque acá puse prueba, puse fruta, básicamente, ¿no? Y acá, cuando bajan un poco, scrollean, pueden ver el standard error, donde van a ver cuál es el error que les tiró. Y si bajan un poquito, pueden ver el standard out, que les muestra el standard out. Este es el comando que usó para compilarlo. Y además le muestra algunos datos más que nada informativos de hasta qué etapa llegó en el proceso de compilación, ejecución, ¿no? En este caso, como falló en compilación, ven que el build empezó, pero que hubo un error en build, ¿no? Acá ven que el error era el de la prueba, y acá pueden ver también el código que enviaron, ¿sí? Si lo editan y yo acá pongo un código que compila, pero que devuelve cualquier cosa, ¿no? Lo van a enviar. Acá se están corriendo las pruebas, esperan un poco, y lo que ven es que falló. ¿Esto qué quiere decir? Que en definitiva se pudo compilar. Si bajan de hecho a ver el standard out, van a ver que empezó el build y llegó, digamos, a terminar el build. Y después empezó a run started, o sea, empezó a ejecutar el programa. ¿Está bien? Pero si suben un poquito, acá ven todas las pruebas que se ejecutaron
y pueden ver, por ejemplo, en este caso pasó esta porque era justo un caso en el cual el denominador era 0, entonces evidentemente pasó con el código ese que pasamos, que mandé, que era bastante sencillo, pero el resto de las pruebas fallaron. Y acá más o menos, por el título de la prueba, se pueden dar más o menos una idea de qué se trata del error que tuvieron. Y acá hay, más que nada, pueden ver un poco cuál era el valor esperado y cuál fue el valor que devolvió. ¿Está bien? Eso del Básicamente- valor esperado lo agregaron ahora, ¿no? No, estuvo siempre. Depende también mucho de cómo está programado el test de nuestro lado. ¿Está bien? De qué tan No, digo, porque el fin de explícito. semana intenté hacer eso de fracción y no me aparecía, con las pruebas que fallaban no me aparecía el resultado esperado. Eh, en teoría estaba desde antes. Si querés lo podemos revisar. Después, si querés, pasanos qué era lo que te devolvía y lo podemos ver. ¿Está bien? Dale, dale. Bueno, después otra cosa que pueden hacer es, bueno, perdón, vuelvo, acá pueden ver todas las entregas que hicieron en mis entregas, ven las entregas de un ejercicio, acceden por ejemplo acá, y si tuvieran una entrega correcta, pueden entrar a marcar solución como definitiva. Cuando marcan una solución como definitiva, esto lo que les permite es, bueno, van a poder seguir haciendo entregas, no van a poder marcar otra solución como definitiva, pero se les va a desbloquear, entre comillas, ver otras soluciones. ¿Está bien? Esto ahora, como no tengo ninguna solución correcta, no lo puedo ver, pero al entrar en ver otras soluciones, lo que les permite es ver otras soluciones definitivas de otros alumnos. ¿Está bien? Entonces, les sirve más que nada para poder comparar la forma en que lo resolvieron ustedes y la forma en que lo resolvió el resto. ¿Sí? Nada, un comentario ahí. La forma, cuando ven las otras soluciones, las soluciones esas se van a mostrar todas anónimas, cosa de que si alguien quiere marcar su solución como definitiva para que los vea el resto de los chicos, pero no quieren que se vea su nombre, básicamente porque no quieren exponerse o lo que sea, nada, se muestra anónimo eso, ¿sí? Y nada, creo que eso es lo principal de la plataforma. No sé si me olvido de algo. Bueno, pueden venir a actividades, acá ven las actividades, y después tienen un dashboard que en definitiva hay una tabla de puntajes. Yo estoy muy abajo con este usuario porque básicamente no entregué ningún ejercicio. Eh, y acá arriba, Agarrá pues, la pala, Mati. ¿cómo? Agarrá la pala. Sí, sí. Y nada, acá arriba ven tipo sus entregas, digamos, eh, digamos, cuántas entregas ya empezaron, cuántas actividades empezaron, cuántas actividades no empezaron y cuántas actividades de las que empezaron ya resolvieron. También acá, si tuviera entregas, eh, alguna entrega correcta, verían acá otro gráfico así de estos de torta, en lugar de la distribución por actividades, sino por entregas. O sea, de todas las entregas que hicieron, cuántas fueron exitosas, cuántas tuvieron error de ejecución, cuántas error de compilación y cuántas fallaron en los test. Y lo mismo es, acá en los puntos, pueden ver cuántos puntos les queda por conseguir y cuántos consiguieron del total de todos los puntos que dan las actividades. Bueno, ¿qué más? Bueno, pueden ver, pueden también editar su perfil. Acá pueden cambiar el nombre, el apellido, el ID de universidad, esto sería el padrón. Pueden cambiar el mail. La universidad va a ser solamente la FIU y la carrera pueden cambiar entre las dos carreras de licenciatura y de ingeniería. El usuario no lo pueden cambiar, es el que crean cuando, el que les queda cuando crean la cuenta, y también pueden agregar una imagen, ¿sí? Está bueno lo de la imagen para que identifiquemos
O sea, en realidad, ahora con la virtualidad, la verdad que es al pedo, porque no les conocemos las caras. Pero nada, si estuviéramos en condiciones normales, estaría bueno para poder identificar quién es quién, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, creo que eso es todo. No sé si me estoy olvidando de algo. Eh, no, creo que no me estoy olvidando de nada. Una vez que pasemos, digamos, el curso ha terminado, o sea, una vez que termine el cuatrimestre, la idea es que de nuestro lado deshabilitemos el curso y lo pasarían a tener en cursos terminados. ¿Está bien? Y podrían seguir accediendo a sus entregas y a todo lo que hicieron durante el curso. ¿Está bien? Bien. Nada, después está el tema de que tienen que decidir Martín y Jorge si dan algún premio para los que quedan en los primeros puestos. Eso le tiro la pelota a ellos. Y otra cosa es, mencioné al principio que puede ser que haya bugs. Lo más probable es que haya bugs, como en todo lo que hacemos. Probablemente porque no hicimos suficientes tests en línea con lo que comentaba Martín antes. Así que nada, básicamente si encuentran bugs, por favor avísennos y así los fixeamos, ¿sí? Después le vamos a pasar más detalles de cómo reportar los bugs, pero nada, la idea es que para ustedes sea sencillo, que haya un Google Form donde puedan subir los bugs. Pero nada, en principio eso, y dejo de compartir pantalla. Acá hay una pregunta de si es open source el proyecto. Sí es open source. Dejo de presentar. Acá. Sí es open source. De hecho, teníamos los repos privados hasta hace poco. Y antes de ayer creo que los hicimos públicos. Así que nada, en definitiva, la idea en última instancia es que si se encuentra algún bug, creen un issue en GitHub. Pero nada, también estaría la opción del form, o sea, no es necesario que sea por GitHub. Después, bueno, acá hay una consulta que está inscrito en el de pruebas, cuando admiten gente de vuelta. Nada, si quieren, ahora entramos y admitimos a la gente en este curso. Sí, yo creo que lo hice ayer o antes de ayer. Bueno, ahí paro de grabar, así ya. Ok. Acá hay otra